Ok, listo. Jóvenes, entonces, bueno, entonces comenzamos la clase con este microvideo, fluidos, ¿cierto? Líquidos y gases, ya sabemos. Bueno, vamos a empezar a preguntar muy rápidamente qué es un fluido. Ustedes ya lo saben. ¿Qué definición daría de fluido? A ver, Patrick. Patrick, ¿qué definición darías tú de qué es un fluido? Pues yo dije que era un líquido y un gas, pero ¿qué puedes aportar a esa definición, Patrick? Pues un fluido pues, es una sustancia que, Sí, por ejemplo, puede ser, o sea, cualquier sustancia, mercurio, pero que sea líquida o gaseosa. sí, pero ¿qué particularidad, qué diferencia hay entre un líquido y un gas? ¿Qué diferencia hay entre líquidos y gases y un sólido? Un sólido no es un fluido, ¿cierto? Un sólido no es un fluido, ¿cierto? No. ¿Qué diferencia hay? Eh, Rápidamente. Su ¿Qué composición, diferencia? su La dispersión. compos- No es que las partículas de los líquidos y los gases están más dispersas. Están más, ajá, más separaditas. La Tienen como dispersión facilidad gaseosa, de como moverse. De hecho, yo hice un video sobre eso, desde el principio Ah, de pe- Arquímedes. perfecto, qué bueno. Pero no eres el autor de este video, ¿no? No, no, yo lo tengo en YouTube. Perfecto, qué bueno, vea. Tienes que compartirme el link para mirarlo. Ah, Perfecto. ya voy, ya voy. póngalo. Claro que Lo voy a sí. enviar, lo voy a enviar al grupo. Envíalo al grupo, vale. Listo. Bueno, entonces pónganle cuidado a esto. Entonces, a ver, entonces aquí tenemos nosotros en la pantalla. Entonces vamos a decir lo siguiente. Bueno, sí, lo que ustedes dijeron es muy cierto. La particularidad, la diferencia entre un fluido y un sólido es que sus moléculas están más alejadas. Sus enlaces químicos son mucho más flexibles, tanto así que las moléculas pueden girar unas sobre otras y pueden ocupar el volumen que los contiene o no, ¿cierto? Entonces, en un fluido, nosotros vemos en un fluido que efectivamente, si, por ejemplo, en un líquido, si ustedes cambian el recipiente por otro, pues ¿qué hace el fluido? Pues el fluido lo que hace es inmediatamente ocupar el nuevo volumen, ¿cierto? Bueno, y en los gases con mayor razón, ¿cómo es el modelo normalmente en un gas? En un gas con mayor razón en un gas, el fluido, el gas, las moléculas están alejadas unas de otras, ¿cierto? Es importante eso, que en un gas, pues uno ve que las moléculas están alejadas unas de otras. Bueno, entonces vamos a identificar rápidamente los conceptos que están acá inmersos en esto. ¿Qué conceptos vemos ahí? Cuando se agrega sal al agua, se está cambiando algo. Ya vimos ese concepto en clases pasadas. ¿Qué se está La cambiando? densidad, La La profe. densidad. densidad. O sea que en este capítulo, la densidad es fundamental. O sea que en este capítulo, lo que nosotros hagamos dependerá de qué? Dependerá de la densidad. Densidad. Listo. Bueno, entonces vamos, yo ya aquí cambié de usuario, ahora estoy con la tablet. Bueno, entonces vamos entonces a escribir, creo que se me hizo la, bueno, esperen un momentico, porque, eh, ok, bueno, me toca entonces devolverla, tocó devolver la cosa allá. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Bueno, entonces, ok, me tocó trabajar con el computador. Bueno, ok, entonces yo tengo acá, entonces en la imagen que estamos viendo, Profe, para que ya de manga bien. perfecto, gracias, perfecto, gracias, listo, muchas gracias. Entonces, pónganle cuidado a esto. Entonces aquí estamos mirando nosotros, estamos mirando acá las tres situaciones que se presentan en el experimento. Bueno, además de la densidad, hay otros conceptos. ¿Qué otro concepto hay cuando yo sumerjo un cuerpo dentro de un fluido? Empuje, profe. ¿La fuerza de qué? Empuje, no. La fuerza de empuje, muy bien. Gravedad, Ok, La entonces, gravedad, la masa. empuje.
Muy bien, entonces, a ver, vamos a rápidamente a colocarlos aquí en el costado izquierdo. Muy rápidamente a colocar los conceptos, vamos a ir despacio. Entonces, en un fluido estamos viendo que hay los conceptos de densidad, una D. Esa letra griega es una D así toda rara, ¿no? ¿Cierto? Con una colita, la densidad. Está la gravedad, ¿cierto? ¿Qué más? Está la fuerza, ¿cierto? Pero esa fuerza, voy a decir Masa. están las fuerzas, pero voy a decir una cosa que es importantísimo agregar. Ustedes deben identificar que hay dos tipos de fuerza. La fuerza de empuje, que es diferente a la fuerza hidrostática. Es importante eso. Vamos a diferenciar eso. No es lo mismo la fuerza de empuje con la fuerza hidrostática. ¿Listo? Ya lo voy a explicar por qué. Bueno, y también hay otra cosa, la presión. ¿Cierto? ¿El concepto de qué? Presión. Recuerden que presión, ¿qué es? La definición con fórmula, ¿cuál es? ¿Cómo yo hago presión sobre un cuerpo, sobre un área? Fuerza sobre área. Fuerza sobre Sería área. como la fuerza de un fluido sobre un área determinada, ¿no? Correcto, muy bien, perfecto, muy bien, correcto. Bueno, entonces miremos la imagen que tenemos acá rápidamente. Entonces resulta que, a ver, en este huevo, en este vasito con agua y con el huevo internamente, si yo quiero, voy a hacer lo siguiente. Voy a rápidamente hacer lo siguiente. Voy a dibujar acá, aquí a la izquierda, un vaso grande. Vamos a suponer que este es un vaso. Y ahí adentro hay un fluido. El agua, en azulito. Y dentro del vaso, pues, está el huevo. Vamos a dibujar este huevo ahí, en la mitad. Entonces, observen una cosa. La fuerza de empuje es la fuerza que trata de sacar el huevo ¿hacia dónde? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Pero también el fluido pesa. Y los cuerpos, los fluidos pesan ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde pesan los cuerpos? Ya hemos hablado harto de eso. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, el fluido, ¿qué le va a hacer al huevo? Le va a hacer una fuerza tratándolo de ¿qué? De aplastar. Tratándolo de aplastar y la fuerza se la hace Para mantenerlo, ¿no? Por todos los lados. Ojo, esa fuerza en amarillo que yo he dibujado ahí, esa fuerza en amarillo se llama la fuerza H, o sea, la fuerza hidrostática. Entonces, hay dos tipos de fuerza. Ojo, la fuerza de empuje, que es la que trata de hacer el fluido para sacar el cuerpo extraño que entró, ¿no? ¿Cierto? Que trata de sacar ese cuerpo extraño, lo trata de sacar, ¿cierto? Y si lo logra, pues el cuerpo flota o no, ¿cierto? Y está la fuerza de aplastamiento. Les voy a colocar les voy a describir rápidamente un ejemplo de la fuerza hidrostática. Un experimento muy rápido. Uno coge una lata de esas de leche para niños, leche en polvo para niños, que es metálica, ¿no? Vamos a suponer que uno coge una lata de esas, le quita el papel, lo deja totalmente metálico, la lata, una latica de metálica, y esa latica metálica, vamos a suponer que yo cojo esa latica metálica que es normalmente cilíndrica, y le meto candela o la pongo a calentar, pero la cierro herméticamente, ojo, esa lata la cierro herméticamente, hago que la lata quede bien cerradita con su tapita acá por arriba, y empiezo a calentarla. La dejo ahí por ahí unos 5 minutos calentando y luego hago algo, eso se hace normalmente en el laboratorio, un experimento es muy sencillo como este, pero obviamente ojo, eso solamente lo hace el profesor, porque de pronto ustedes van y se queman. Entonces, ¿qué hace uno? Después coge la lata caliente y le mete una puntilla. Con un martillo le clava una puntilla. Y observa una cosa interesante, cuando tú le clavas la puntilla y le abres un huequito a la lata explota, pero no es que explote, en realidad hace un ruido durísimo que a veces asusta a la gente, y ese ruido es que la lata se contrae, queda aplastada como una arepa, de verdad, queda aplastada. O sea que la lata, en vez de explotar, ¿qué es lo contrario a explotar? Implosionar. Contraer, no. Implosionar, implota. ¿Correcto? Sí, esa es la palabra, implotar o implosionar. Entonces, en esta implosión, en vez de que la lata coja hacia afuera, coge hacia dónde?
hacia adentro. ¿Por qué la lata implota? ¿Por qué se aplasta? Porque el aire que está dentro de la lata, ¿qué hace? El aire que está dentro de la lata, como está caliente, el aire caliente sale, ese vapor de aire sale dentro de la lata y dentro de la lata queda vacío. Entonces, ¿qué hace el aire que está encima de la lata? El aire que está encima de la lata aplasta a la lata. ¿Cómo la aplasta? Con la fuerza hidrostática. Recuerden, jóvenes, que los cuerpos pesan hacia abajo. O sea que nosotros, si yo me dibujo acá, nosotros tenemos una atmósfera encima, ¿o no? Una cantidad de pelotitas o de moléculas. ¿Qué nos están haciendo esas moléculas encima? Haciéndonos una ¿qué? Una fuerza. Una fuerza hidrostática. Esa atmósfera que está encima de nosotros está haciendo fuerza sobre nosotros, así como sobre la lata. La lata explotó o implotó debido a que esa fuerza no encontró quien la contrarrestara. Como el aire se salió de la lata, porque el aire estaba caliente, recuerden que el aire caliente se expande y sube. Recuerden que el aire al expandirse tiene menos densidad y al tener menos densidad sube a la atmósfera. Entonces, esa lata fue aplastada por las moléculas de aire que está encima de nosotros. Esas moléculas de aire siempre están encima de nosotros y es lo que genera la famosa presión atmosférica. ¿Listo? Es la famosa ¿qué? Presión atmosférica. Entonces, jóvenes, es muy importante dejar claro que hay dos tipos de fuerzas, la fuerza hidrostática y la fuerza de empuje. ¿Listo? Bueno, entonces ya voy a colocarles un ejemplo ICFES para ya cerrar este tema e irnos al libro. Entonces, observen esto, los tres casos de flotabilidad. Ahí están los tres vasitos, vamos a leerlos de izquierda a derecha. El primer caso se llama no flota. El primer caso son tres casos de flotabilidad. ¿Qué es flotabilidad? El por qué o no flotan los cuerpos. Entonces, el primer caso es el vasito que está a la izquierda y es no flota. El segundo caso, flota totalmente sumergido. Así se llama, flota totalmente sumergido. ¿Por qué hago esto? Porque el IFE le encanta, este tema le encanta al IFE sacarlo en las preguntas. Flota totalmente sumergido. ¿Sí ve que el huevo está totalmente sumergido? ¿Sí ve que está totalmente sumergido? ¿Cuál es la diferencia con el vasito 3? Que en el vasito 3 hay una puntica del huevo que está por fuera. Y este caso 3 se llama flota parcialmente sumergido. Así se llama en física. Parcialmente sumergido. Entonces vamos rápidamente a mirar qué es lo que tengo que saber para el ICFES, para que cuando el ICFES me pregunte sobre esto no me vaya a confundir. Empecemos por lo siguiente. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el huevo que está en el primer vaso, en el vaso del lado izquierdo? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el primer vaso, sobre el segundo vaso y sobre el tercer vaso? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el primer vaso? Bueno, son las mismas. ¿Son las mismas en todos o no? Sí. Sí. Son las mismas. Claro. Bueno, ¿son las mismas o no? O sea, la misma fuerza, pero con diferente intensidad, ¿no? Bueno, entonces miremos, miremos rápidamente en el vaso número 1, ¿cuántas fuerzas hay? 4. 4, ¿cuáles? La de empuje, la del peso. Ah, no, Y la 3, normal. y la hidrostática. 3, Muy bien, la hidrostática, la de empuje, ¿y cuál otra? y la de peso, del huevo, la gravedad. Peso. O sea que van 3. La de empuje, Sí, la hidrostática y la del peso, pero falta otra. La fuerza La normal. gravedad. Eso, la fuerza normal. Si ven ustedes, Profe, acá la fuerza normal está aquí. Y hay una fuerza, un peso hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? Hay un peso hacia abajo. Profe, entonces la fuerza normal no puede ser la fuerza de empuje, no. Son diferentes. No. Okay. En el primer vaso hay 3 fuerzas en realidad. Bueno, hay 4, pero vamos a eliminar, no hablemos de la fuerza hidrostática todavía, ¿listo? Entonces vamos a decir que hay 3 fuerzas. Hay una fuerza hacia arriba que es la fuerza de empuje, fuerza E. Hay un peso hacia abajo que vamos a llamar W
¿Sí lo ven ahí? W. Y hay una N normal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la condición para que un cuerpo no flote? Vamos a colocarla entonces aquí arribita. La fuerza, el peso es mayor que ¿quién? Que la fuerza de ¿qué? De empuje. Entonces, la primera condición, ojo, apréndanse eso y entiéndalo. Para que un cuerpo no flote es que el peso supere a la fuerza de ¿qué? De empuje. Esa es la condición necesaria. Que el peso, espérate que escribí mal, el peso sea mayor que la fuerza de empuje. Listo. Esa es la primera condición para que un cuerpo no flote. Vamos cuando flota totalmente sumergido. Cuando flota totalmente sumergido, si ven el huevito que está ahí en la mitad, ahí, ni sube ni baja. ¿Qué le pasa a las dos fuerzas? Al peso y a la fuerza de empuje. ¿Qué le pasa a las dos fuerzas? Es peso igual Está en fuerza. equilibrio. Están En iguales, equilibrio. ¿no? Equilibradas. Correcto. O sea, perdón, coloqué al revés. La que va para abajo es el peso y la que va para arriba es la que fuerza de empuje. La fuerza de empuje. O sea que para que un cuerpo flote totalmente sumergido, la fuerza de empuje tiene que ser igual ¿a quién? Hay peso. Al peso. Muy bien, perfecto. Vamos al tercer caso, al tercer vaso, el que está a la derecha. Si flota totalmente sumergido, ¿cómo es la condición que hay entre las dos fuerzas? La fuerza de empuje tiene que ser La mayor. fuerza de empuje es mayor Tiene que ser al mayor. peso. Bueno, pero yo les pregunto una cosa, si la fuerza de empuje es mayor que el peso, exacto, ¿qué le pasaría al huevo si la fuerza de empuje es mayor que el peso? El huevo se cae completamente. Si la fuerza que va para arriba es mayor que la que va para abajo, ¿qué pasa con el huevo? ¿Sale qué? ¿Para dónde coge? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. ¿Y ustedes creen que el huevo se sale del vaso? ¿Ustedes creen que el huevo se sale del vaso y le pega a uno en la cara? No. No. ¿El huevo está quietico o no? Ese huevo del Ujú. tercer vaso está quieto. Entonces, si está quieto, ¿qué le pasa a las dos fuerzas? ¿Cómo tienen que ser? Igual. Equilibrada. Ah, no. Iguales. Tienen que ser iguales. Si está quieto, si está en equilibrio, tienen que ser iguales. O sea que en el caso 3 también la fuerza de empuje es igual ¿a quién? Igual al peso. En el caso 3 también es igual, señores. Ojo, tengan cuidado con esa pregunta en el ICFES. En el tercer caso también la fuerza de empuje es igual al peso. Lo que pasa es que sí hay algo que sí cambió. Adivinen por qué flota. Entonces ahora miremos las La densidades. densidad. Eso, la La densidad de densidad. agua. Perfecto, muy bien, qué buen análisis. Entonces, es la densidad la que me hace. Entonces, comencemos con el caso número 1, el vaso de la izquierda. ¿Cómo es la densidad en el vaso de la izquierda para que el huevo caiga? La densidad del huevo, H de huevo, es mayor que la densidad ¿de quién? Del agua. Del agua. Llamémoslo bueno, D sub A. Bueno, D sub A es densidad del agua, acuérdense. D sub A es densidad ¿de qué? Densidad del agua. Bueno, entonces D sub A, ahí está, D sub A. En el medio, cuando flota totalmente sumergido, ¿cómo son las densidades? Iguales, ¿no? Equilibradas. Iguales, muy bien. Iguales. Y en el caso 3, cuando flota parcialmente sumergido, la densidad del huevo es menor que la del ¿qué? Es menor de agua. Del agua. Porque el agua logra sacar el huevo un pedacito, ¿no? La puntica del huevo logra estar por fuera. Por eso se llama flotar parcialmente ¿qué? Sumergido. ¿Listo? Parcialmente Sumergido. Bueno, Pues bueno. acá me pregunta, ¿qué pasaría si ese huevo lo echamos al mar? Lo mismo, el mar es agua salada. Entonces, el mar, si el mar está totalmente quieto, que es muy difícil que se comporte así, ese huevo debería ¿qué? Flotar, debería flotar. Sí, porque bueno, estamos hablando del mar no de Barranquilla, porque el mar de Barranquilla es agua ¿qué? Agua dulce. Es dulce. Sí, No sé, porque ya no es mar, no. ¿El mar de Barranquilla es agua dulce? el mar de la playa de Barranquilla, como ahí desemboca ¿quién? Nuestro gran río, ¿cuál? Magdalena. Magdalena. Río Magdalena.
Correcto. Entonces, no sé si ustedes han tomado agua de mar de Barranquilla. No. Bueno, no los Sí, invito profe, a, pero no es mal. no los invito a que tomen agua del mar de Barranquilla, porque obviamente el río Magdalena está bastante contaminado, pero esa agua del mar no es salada. En cambio, el agua del mar de las otras zonas costeras normalmente sí es que salada. Salado. Bueno, entonces pónganle cuidado. Salado. Entonces, perfecto, listo. Entonces, ¿está claro esto? Entonces, ojo, tengan cuidado con las preguntas ICFES porque el ICFES va a tratar de que las personas contesten mal cuando le coloque situaciones de flotabilidad en las preguntas. Ya vamos a ver las preguntas y se van a dar cuenta de eso. Bueno, terminemos rápidamente esto para ir a las preguntas. ¿De qué depende la fuerza de empuje? La fuerza de Densidad del empuje agua. depende de qué. Profe, de la densidad, volumen Cuando yo me sumerjo dentro de y un gravedad. cuerpo, cuando yo me sumerjo en un cuerpo, muy bien, la fuerza de empuje depende de la gravedad, o sea, de G. Pero también depende de otra cosa. No es lo mismo de sumergirme en un cuerpo con poca densidad La que densidad, ¿no? con la densidad. Muy bien, Como en perfecto. el segundo y en Y el el volumen, tercero. profe, y el ¿La volumen densidad de quién? Muy bien. ¿La densidad de quién? Del del líquido. medio. El Del líquido. líquido, del medio, muy bien, del fluido. Y ahora el volumen. Sí. El volumen, pero ¿cuál volumen? El volumen sumergido. Del cuerpo, ¿Pero el volumen de quién? ¿Pero cuál volumen? El del volumen cuerpo sumergido. Ajá. El sumergido. huevo. Jóvenes, pónganle cuidado. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igualita a la cantidad de líquido que logró ¿qué? Desalojar. Ojo, miren, acá está el volumen ¿qué? Aquí está en eso entonces el volumen sumergido. Miren lo que dice esta fórmula, apréndansela, bueno, yo sé que se la saben, me doy cuenta que sí, pero esta fórmula es importantísimo que la entendamos de esa manera. La fuerza de empuje depende de cuánto líquido yo logro desplazar. ¿Y eso se le llama cómo? ¿Volumen qué? Sumergido, jóvenes. Entonces, pónganle cuidado. Si yo tengo un cuerpo que desplaza 1 tonelada de agua, ¿cuánto es capaz? Vamos a suponer que yo tengo un transatlántico, un buque que logra desplazar 20.000 toneladas de agua. ¿Cuánto peso logra transportar ese transatlántico? La respuesta es muy obvia. Si este 20.000 transatlántico, toneladas. 20 exacto, toneladas. si este transatlántico logra desplazar 20.000 toneladas de agua, es porque él va a sufrir una fuerza de empuje de 20.000 toneladas hacia arriba, 20.000 toneladas hacia arriba, las cuales me van a permitir colocarle un peso de 20.000. Claro que no le coloco 20.000, le coloco un poco menos, ¿no? 20.000 toneladas ¿hacia dónde? Hacia abajo. Chao, profe. Es obvio que la canoa de un indígena, de un campesino, de alguno de nosotros, una canoita muy pequeñita, no desplaza toneladas, desplaza kilos de agua. Si una canoa desplaza 500 kilos de agua, ¿cuántas personas puede transportar la canoa? A ver, si una canoa 5 de desplaza, 100, profe. eso, perfecto. 5 personas de 100 kilos, muy bien, correcto. Esa es la respuesta. Listo. Entonces, esto está claro, ¿cierto? Entonces, puedo borrarlo. Entonces, uno repite como loro. ¿Fuerza de empuje es igual a qué? ¿Fuerza de empuje es igual a qué? Densidad por gravedad, densidad del líquido donde me sumerjo, ojo, densidad del líquido donde me sumerjo, o del gas donde me sumerjo, por la gravedad, por qué tanto líquido o gas estoy qué? Desplazando, o sea, el volumen que sumergido. Bueno, entonces voy a colocar, ya para terminar este tema, ya para terminar esto y vamos a los problemas, voy a decir lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Porque a mí me interesa aquí más dar la herramienta y no el producto. Vamos a suponer que yo tengo un estanque grande. Vamos a suponer que yo tengo acá, vamos a suponer que esto es un tanque grande, el cual lo he llenado con agua, con un fluido. Ahí está el fluido. Esto es un fluido. Y dentro del fluido voy a colocar
jóvenes, voy a colocar dos cuerpos. Voy a colocar dos cuerpos. Vamos a suponer que yo tengo acá este animalito, el animalito A, y este animalito por acá más grande, el animalito B, que ambos están a la misma profundidad. En física, la profundidad para abajo lo llamamos también H. Recuerden que H es altura, que va hacia arriba, pero en este caso en hidrostática se llama H, se llama profundidad. Voy a preguntarles algo para que ustedes me contesten. Y con eso ya quedan ustedes listos para responder cualquier pregunta del ICFES. A ver, vamos a comparar el animalito A con el animalito B. Voy a preguntarles, ¿cómo es la fuerza hidrostática sobre A con respecto a B? ¿Cómo es? ¿Mayor, menor, mayor o igual? ¿Cómo es la fuerza de empuje? ¿Cómo es la fuerza de empuje de A con respecto a la fuerza de empuje de B? ¿Menor, mayor o igual? Y luego, por último, perdón, ya te pongo atención. Y voy a preguntar, ¿cómo es la presión? ¿Cómo es la presión sobre el cuerpo A con respecto al cuerpo B? ¿Mayor, menor, mayor o igual? Listo, pregúntame. No, profe, yo le iba a decir que creo que como la más fácil es la de la fuerza de empuje, y la Sí. fuerza de empuje tiene que ser el mayor en el cuerpo. ¿En cuál? ¿En cuál? No te escuché. Profe, una pregunta, el A está afuera totalmente de la superficie. No, No. ojo. Los dos están adentro. Ambos pescaditos, vamos a suponer que sean unos pescados. Imaginemos Están a la que, imaginemos que el A es un pescadito chiquito y el B es una ballena, un pescado mucho más grande. Y están a la misma profundidad dentro de ese estanque. Esto es un estanque, todo eso es un estanque, ¿listo? Dime, pregúntame. Pues, o sea, viendo así, digamos, la fuerza de empuje de A vendría siendo menor a la fuerza de empuje de B, porque obviamente el objeto B o el animal B es más grande, por lo tanto se tiene que aplicar una fuerza mayor. Correcto. Traduzcámoslo de una manera un poco más rigurosa. Muy bien, te felicito por lo que acabas de decir. La fuerza de empuje de B es mayor que la de A porque B desplaza más ¿qué? Líquido. Líquido. Más fluido. ¿Y qué dijimos nosotros? Que la fuerza de empuje ¿de qué depende? Del cuánto líquido desplazamos. Del volumen sumergido. De la densidad, de la gravedad y de cuánto líquido ¿qué? Desplace. Entonces, conclusión, si el ICFES me pone a escoger entre unas imágenes, yo voy a escoger que la fuerza de empuje de B es mucho más grande que la fuerza de empuje de ¿quién? De A. Listo. Por eso, porque, ojo, B desplaza más agua, más líquido, entonces va a sufrir más fuerza de empuje, y eso es verdad. ¿Listo? Bueno. Entonces, o sea que en otras palabras, la primera pregunta es que la segunda pregunta se responde entonces que fuerza de empuje de A es menor, esa es la respuesta, que la fuerza de empuje de B. Listo, ahí está la respuesta. Bueno, voy a la primera. Jóvenes, fuerza hidrostática. ¿Cómo son las fuerzas hidrostáticas? Pues son las mismas. Ah, bueno, no. Entonces, espera un momentico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder mejor la tercera pregunta, la de la presión. Ustedes vieron en su clase de física que la presión de un cuerpo depende de lo que está encima. Me imagino que vieron el principio de Pascal, ¿o no? Sí, señor. Sí, profesor, el cuerpo A va a tener mayor presión que el cuerpo B porque tiene menor volumen y la presión es fuerza sobre volumen. No, la presión Profe, es fuerza yo digo que al sobre agua. revés. Profe, yo digo que al revés, que Sí, correcto. el cuerpo B tiene mayor presión que... Recuerden que el cuerpo A. B tiene menor... Bueno, vamos a mirarlo acá, ponle cuidado. Resulta que la presión, ojo, pónganle cuidado a esto. Resulta que la presión depende de lo que está encima. ¿Y qué es lo que está encima? Vamos a suponer que aquí hay
un punto X. Entonces la presión en X es lo que está encima. ¿Qué hay encima de lo que yo dibujé en el fluido en X? Aire. Recuerden que afuera hay aire. Acá afuera, jóvenes, aquí afuera hay una presión que se llama ¿cómo? Atmosférica. Recuerden que esta flechita que estoy pintando arriba, ¿cómo se llama? ¿Presión qué? Atmosférica. Que no la puedo, ojo, que no la puedo, ojo, que no la puedo eliminar, tengo que hablar de ella. O sea que la presión en el punto X, en este punto X, la presión en ese punto X es la presión atmosférica más, ojo, ¿qué descubrió Pascal? Estamos en el principio de Pascal. Pascal descubrió que la presión depende también de la densidad del líquido, también depende de la gravedad, pero también descubrió que depende de qué tan sumergidos estamos. O sea que depende de quién, adivinen. De H. O sea, ¿H qué es? La profundidad. Recuerden que H ¿qué es? Profundidad. Pascal descubrió que a medida que yo me sumerjo más dentro de un líquido, dentro de un fluido, dentro del mar, a grandes profundidades del mar, a medida que me sumerjo más y más, la presión aumenta. Eso descubrió Pascal. O sea que la presión depende de qué tan profundo estoy yo sumergido. Ahora sí les pregunto, ¿cómo es la relación entre la presión en A y en B? Sería igual, profe. Sería igual, muy bien, perfecto. Mire cómo es, mire que esto hay que entenderlo bien, señores. Y el ICFES ataca por este lado. Entonces, ¿qué pasa? Como ambos cuerpos están a la misma profundidad, están en el mismo líquido, jóvenes, miren acá, por favor, miren lo que estoy haciendo. Están a la misma profundidad, H. Entonces, voy a hacerlo más. Están a la misma profundidad, tienen la misma gravedad, y están en el mismo líquido y tienen la misma atmósfera encima, ¿qué le pasa a la presión en A y en B? ¿Son exactamente qué? Iguales. O sea que la respuesta aquí, señores, es igual. Y esa respuesta es verdadera, es correcta. ¿Listo? O sea que la presión depende de la profundidad. ¿Qué tantas moléculas de agua tengo encima? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué tantas moléculas de agua tengo encima? O sea que la presión en A es igual a la presión ¿en qué? En B. Si estoy a la misma ¿qué? Profundidad. Pero ahora viene la segunda pregunta que no hemos resuelto, jóvenes. Presten atención a lo que vamos a ver. Vamos a mirar entonces la segunda pregunta que no hemos resuelto. La primera, digo, que no hemos resuelto. La fuerza hidrostática. Señores, ¿yo qué dije? Yo qué dije al principio, que la fuerza hidrostática dependía del peso de quién. Del objeto. No, la fuerza hidrostática dentro de un fluido ¿de qué depende? Del peso de quién está encima. ¿Y quién está encima? Las moléculas de agua que están encima de quién, señores. ¿Quién está encima? Las moléculas de agua que están encima del pescado grande, que son las que le ejercen ¿qué? Fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Quién tiene más moléculas de agua encima? ¿A o B? ¿Quién tiene más moléculas de agua encima? ¿A o B? Ah, no, B. Por lo tanto, ¿quién va a soportar mayor peso? B. B. O sea que B. la fuerza hidrostática de B es ¿qué? Mayor. Mayor que la de A. O sea que la fuerza hidrostática de A es menor que la de B, o lo contrario, la fuerza hidrostática de B es mayor que la de A. Les voy a mostrar con la fórmula que ustedes ya saben, les voy a mostrar que también esa fórmula funciona acá. Alguien me dijo por acá que la presión era igual a fuerza ¿sobre qué? Sobre área, ¿sí o no? Despejemos, Sí. ¿esta fuerza quién es? Ojo, esta fuerza es la fuerza ¿qué? H, ¿la fuerza qué? Hidrostática. Despejemos fuerza hidrostática. El área que está dividiendo pasa ¿a qué? A multiplicar. ¿Y cómo queda? ¿Y cómo queda? Fuerza hidrostática igual a P por quién? ¿A cuál era?
¿A presión por quién? Esta pasa a multiplicar acá arriba y me queda que fuerza hidrostática es igual a ¿qué? ¿A presión por quién? Por área. Esa fórmula es correcta. La presión es la misma para A y B, ¿sí o no? Ya dijimos que sí porque están a la misma ¿qué? Profundidad. Pero el área, ¿quién tiene mayor área? ¿El B o el A? B, profe. B. Entonces, ¿cuál multiplicación da más grande? ¿La multiplicación de P por área de B o P por área de A? P por área de P por B. área de B. O sea que volvemos a lo mismo, o sea que la fuerza hidrostática de B efectivamente es mayor que ¿quién? La de A. Que la de A. Jóvenes, es muy importante eso porque esto duele. El ICFES, y duele a veces porque los libros lo explican de manera matemática, pero muchas veces conceptualmente se quedan cortos. Muchas veces se quedan conceptualmente cortos porque la persona no entiende, ¿sí? De pronto no logra, entre comillas, entender o captar más completamente, digamos, no es que no diga que no es que yo esté diciendo que no aprendan, pero les falta captar más completamente el concepto. Entonces les doy una razón, que es la siguiente. A grandes profundidades, los cuerpos, los seres vivientes que están a grandes profundidades son de mayor área o de menor área. Si soportan demasiada fuerza, ¿qué? Mayor. De mayor área, profe. De mayor área. Yo les digo una cosa, un cuerpo de mayor área, ¿qué le pasa al estar en una gran profundidad? La La fuerza, soporta. la fuerza hidrostática, ¿cómo va a ser? ¿Grande o pequeña? Grande. Grande. Muy grande, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que es lo contrario. Resulta que los cuerpos a mayor profundidad se vuelven cada vez más chiquiticos, son más microorganismos. Ustedes deben saber que a grandes profundidades es donde hay más alimento. El famoso plancton o fitoplancton. ¿Por qué estando a grandes profundidades, donde hay tanto buen alimento almacenado en la tierra, por qué no hay seres vivientes de gran tamaño? Porque la fuerza hidrostática los ¿qué? Los aplastaría. ¿Sí me entienden? Es muy grande para ellos. Por eso es que cuando se manda un cuerpo a grandes profundidades, siempre se manda una esfera. Una persona metida dentro de esa esfera lo más pequeña que se pueda. ¿Por qué lo más pequeña que se pueda? Para evitar que la fuerza hidrostática la aplaste. Entonces, jóvenes, a grandes profundidades, la fuerza hidrostática crece de una manera muy salvaje porque va amarrada con la presión. Y la presión siempre aumentará a medida que yo me sumerjo más y más y más dentro de un ¿qué? Fluido. Entonces, este resumen que acabo de acá, espero que ustedes lo interioricen. ¿Qué dije yo en la primera clase de pre-ICFES? Conceptualizar. Yo tengo que coger los conceptos y empezar a preguntarme, ¿qué pasa si aumenta esto? ¿Qué pasa si disminuye esto? ¿Qué pasa si la presión se relaciona con la fuerza? ¿Qué pasa si la presión se relaciona con la densidad? ¿Cierto? ¿Qué si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra? Eso es lo que hace el ICFES. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, preguntas. Bueno, entonces resumamos rápidamente. Ustedes me van a responder. Bueno, resumamos. ¿La fuerza de empuje de qué depende? ¿Quién me dice rápidamente? Densidad, gravedad y del movimiento volumen. del líquido De- desplazado, densidad y gravedad. Exacto, pero digámoslo de una manera más concreta. ¿La fuerza de empuje de qué depende? ¿Dónde me sumerja? La densidad. La gravedad. Desplazamiento del líquido. ¿Y de qué tanto líquido qué? ¿Qué Desplaza. tanto líquido? Esa última definición me gusta más conceptualmente. Obviamente la otra es matemática. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿de qué depende la fuerza de empuje? Entonces dicen, no, pues muy sencillo. La fuerza de empuje depende de dónde me sumerjo, dónde me meto, si es en agua salada o no, de dónde me sumerjo, la densidad del líquido, la gravedad y de cuántas moléculas desplazo. Eso depende de la fuerza de empuje. Bueno, si yo le pregunto a alguien, ¿de qué depende la fuerza hidrostática? ¿Qué me respondería? De la presión, no, profe. De la De presión. cuánta agua ¿Y de qué me más? muevo. Sí. Y la profundidad. Del área. Y del área. Bueno, la profundidad está relacionada con la presión, de la presión y el área. Pero dígamelo de otra manera. ¿De qué depende la fuerza hidrostática? Qué tan grande sea el objeto. ¿Qué ¿no? tantas moléculas tengo en qué? Encima. Encima. Ajá. Encima. ¿Qué tanta molécula? La fuerza hidrostática es similar al peso que yo estoy soportando. ¿Qué tantas moléculas tengo encima? Si ven que el cuerpo A tiene menos moléculas encima de agua que ¿quién? Que el B. Yo quiero El que cuerpo ustedes, ¿a qué estoy acudiendo? Una imagen vale más que 1000 ¿qué?
palabras. Palabras. Yo estoy acudiendo a una de las estrategias de aprendizaje, y es que la persona que logra crear una imagen en su cerebro del conocimiento, se dice que ha aprendido más que otra que no lo ha logrado. ¿Listo? Entonces, si yo me imagino que la fuerza depende de lo que está encima, pues inmediatamente yo sé que la fuerza hidrostática es menor en A porque es más chiquitico, y B porque es más ¿qué? Grande. Bueno, listo. Ok. Y por último, si yo le pregunto a alguien, ¿de qué depende la presión dentro de un fluido? ¿Qué me responde? Profundidad, profe. Depende de lo La que está profundidad, el depende Lo que peso. está encima mío. de lo que está encima, muy bien. Entonces, ¿qué me enumera? Presión atmosférica más la densidad de ¿quién? Del líquido por la gravedad ¿por quién? Volumen. No, esa es la fuerza de empuje Profundidad. Sí. por la profundidad. Ojo, ustedes miren la diferencia. En la fuerza de empuje se multiplica por el volumen, y en la en la presión hidrostática se multiplica por ¿quién? Ahí estoy rayando. ¿Por quién se multiplica? Profe, pero la fuerza de hidrostática no es presión Sí, por A. sí, fuerza hidrostática es presión por A, claro que sí. Pero estoy preguntando a qué es igual la presión dentro de un fluido. Entonces, la presión dentro de un fluido es esta fórmula. Presión atmosférica más densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. ¿Listo? De eso depende la presión dentro de un fluido. No olviden eso en cualquier situación que les salga en el ICFES. ¿Listo? Bueno, ¿qué dudas tienen? Bueno, vamos entonces a la práctica. La única manera de saber si hay dudas o no, bueno, la única manera no, una de las maneras de saber si hay dudas es ir a los problemas. Bueno, entonces ahora voy entonces a dejar de compartir acá. Vamos a ir entonces al libro. Permítame un momentico, voy a cerrar esto. Bueno, entonces ahora sí nos va a rendir responder porque ya sabemos cómo es la cuestión acá. Denme unos segunditos, ya estoy abriendo. Bueno, el libro del colegio. Bueno, entonces, vamos a ir, por favor, vamos a ubicarnos en la pregunta número 167, la página 167, la pregunta número 59, página 167. Página 167, pregunta 59. Vamos a trabajar esas primero y luego cubro las que faltaron. Ahí está. Entonces ahí tengo las preguntas. Aquí tengo. Ya voy a mostrarlas. Yo sé que ustedes no están viendo todavía nada. Bueno. Bueno, ya voy entonces a compartir la pantalla. Ya voy a compartir la pantalla. Ah, perfecto. Voy a copiar. Ok, gracias, Patrick. Voy a copiar entonces el... Ah, bueno. Profe, ¿qué página, por favor? Página 167. 165. 167. Vamos a la 167. Vamos a saltarnos a la 167 momentáneamente para poder terminar este tema. Listo. Vamos a saltarnos a la página 167. Ya les voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar a resolver de una manera rápida las preguntas para hacer una gran cantidad de preguntas hoy. Bueno. A veces el equipo se pone un poquito lento, pero bueno. Vamos entonces a... Estoy compartiendo ya. Ya casi les va a salir a ustedes la imagen. Ok, entonces ahí está la imagen. Estamos en la pregunta 59. Nos hemos saltado unas, pero ya vamos ahorita a mirar, a completar lo que nos faltaba. Entonces yo tengo acá la pregunta número
59. Bueno. Ok, pregunta número 59. Bueno, entonces quiero que alguien me ayude. Salomé. Salomé está en clase. Hola, Salomé. Hola, profe. Hola, ¿qué más? Por favor, ¿me puedes leer desde arribita para trabajar la pregunta 59? La siguiente figura muestra el principio de Arquímedes que puede expresarse como sigue. Todo cuerpo sumergido en un líquido desaloja un volumen del líquido igual a su propio volumen, pero también el cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Un cuerpo se pesa en el aire y luego se pesa sumergido en un líquido. Si el peso del cuerpo en el aire es 400 grf y Gramos fuerza, muy bien. gramos fuerza y sumergido Sí. en el agua es 350 gramos fuerza, se puede decir que el volumen del cuerpo es A, 25 gramos fuerza, B, 50 gramos fuerza, C, 50 centímetros cúbicos, D, 100 centímetros cúbicos. Gracias, Salomé. Muchas gracias. Muy bien leído. Bueno, muy bien. Entonces, ok, entonces ya con lo explicado, pues ya esto es una bobada, este problema del ICFES. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya sabemos que la fuerza de empuje depende de qué tanto yo desplace. Ah, bueno, aclaremos una cosita. Acá hablan de gramos fuerza porque hay que ser muy estrictos en esto. Recuerden que en física se hace una distinción muy, pero muy específica entre masa y peso. Recuerden que masa no es lo mismo que peso. Hay que tener cuidado con eso. Recuerden que masa es la cantidad de ¿qué? De La materia, masa profe. de materia. ¿Y la materia está compuesta de qué? Por átomos. De átomos, Moléculas. de moléculas. Muy bien. O sea que la masa es la cantidad de moléculas, de átomos, ¿cierto? ¿Y el peso qué es? La presión de la gravedad. La fuerza de atracción que ejerce ¿quién? Por la La masa. gravedad. Entonces, el peso es masa por gravedad, pero el peso, la definición de peso que es la fuerza de atracción que hace la Tierra o los cuerpos celestes sobre otros ¿qué? Cuerpos, ¿cierto? Entonces ya Sí. sabemos que, ojo, la masa se mide en gramos. Recuerden que las masas se miden en gramos o en kilogramos. Pero el peso, yo también lo puedo medir en kilogramos, pero hay que tener cuidado con eso. Le coloco una F para decir que son kilogramos ¿qué? Fuerza. O le coloco gramos, pero a eso le coloco una F para decir que son gramos ¿qué? Fuerza. Porque, ojo, si yo no le coloco F a kilogramos y no le coloco esa F a gramos, estoy diciendo que es una masa. Y el peso no es masa. Tengan cuidado con eso. Recuerden que un cuerpo en la luna pesa más o pesa menos. Pesa menos. Pesa menos, pero ¿tienen la misma masa o tienen diferente Obvio. masa? La misma masa, la misma masa. La sí. misma masa. La misma masa. Correcto, la misma masa. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, listo. Problema 59. Entonces, si el peso del cuerpo en el aire es 400 y en el agua es de 350, ¿cierto? ¿Cuánto perdió de agua? 50 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y cada centímetro cúbico de agua, ¿cuánto pesa? ¿Cuál Un es, gramo. cuál es Un la gramo. densidad, cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1 gramo en cada ¿qué? 1 gramo en Cada cada centímetro centímetro. cúbico. O sea que por cada centímetro cúbico sabemos que hay un ¿qué? 1 gramo de ¿qué? De agua pura, ¿no? De agua pura. ¿Cierto? Por cada centímetro cúbico hay 1 gramo de H2O. ¿Listo? Bueno, entonces, si el cuerpo dejó de pesar, ¿dejó de pesar cuánto? 50. 50 gramos. O sea que entonces, ¿cuál es el volumen que desalojó? 50. 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La La C. C. Ya sé. Siempre y cuando el cuerpo haya quedado totalmente, ¿qué? Sumergido. Sumergido. Esta respuesta es cierta siempre y cuando el cuerpo haya quedado totalmente sumergido. Si no, no es cierta. Así de sencillo. ¿Por qué, profe? Porque recuerden que, ojo, recuerden que están preguntando, póngale cuidado, están preguntando, bueno, pongan, si el peso del cuerpo en el aire es 400 y sumergido ¿en dónde? ¿En el agua es qué? En agua es 350. ¿Cierto? Estamos asumiendo, ¿cierto? Estamos asumiendo Una diferencia, ¿no?
Una diferencia, correcto. Entonces, claramente el cuerpo desplazó ¿cuánto? Pues 50 gramos de agua. ¿Qué equivalen a cuántos centímetros de agua? 50 centímetros, ¿qué? Cúbicos. Cúbicos. ¿Listo? Entonces, en Sí, eso señor, gracias. hay que siempre pensar en eso. Vamos a la pregunta 60. Listo. Duan. Ah, Duan yo le he nombrado muchas veces, no está, ¿cierto? Ah, no, sí está, Duan. Hola, Duan. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Duan. Claro que sí. Lee, por favor, la pregunta 60. Sí, suponga que el peso del cuerpo en el aire es de 500 y su volumen es de 100. Si sumerge en agua, su peso será. Ok, entonces el peso del cuerpo en el aire es de 500 gramos de fuerza y su volumen es de ¿cuánto? De 100 centímetros cúbicos, ¿cierto? De 100 centímetros cúbicos. Si, al sumergirse en el agua, ¿qué pasa? ¿Pierde peso o no? Entonces, Sí, porque ¿cuánto es? desplaza líquido. Ok, entonces, si suponemos que el cuerpo se sumergió todo, ¿cuánto perdió de peso? 100 gramos fuerza. O sea, que ¿cuánto le quedó? 400. 400. 400. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La B. 400. Claro, B. porque pesaba 500 y ahora perdió 100 de gramos fuerza debido a la fuerza de empuje. Si perdió 100, pues le quedó pesando ¿cuánto? 400 gramos fuerza. 400 y no podía ser ni A ni A C porque A se mantenía igual y A aumentaba. Aumentaba, imposible, tiene que perder peso. Pero recuerden que todo cuerpo, ojo, pónganle cuidado, todo cuerpo pierde peso así se ahogue. Ojo, ustedes deben saber que todo, recuerden una cosa, que cuando una persona está en un líquido, está nadando, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Llenar de aire los pulmones para disminuir la ¿qué? ¿Qué nos hace flotar La en el presión. agua? ¿Qué nos hace flotar en el agua? A ver, ¿por qué una persona se ahoga y por qué otras no se ahogan en el mismo agua, en la Será misma densidad, agua? profe. Por el aire. Muy bien. Cuando una persona conserva la calma y no bota el aire que está en sus pulmones, está garantizando que la densidad del cuerpo es menor que la densidad ¿de quién? El mar. Del De mar, agua. del agua, de la piscina, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con las personas que se llenan de miedo y sueltan el aire? Pues cogen para abajo, obviamente. ¿Por qué? Porque al soltar el aire, su densidad Abajo a ahogarse. Claro, porque la densidad del aire, ojo, al soltar el aire, la densidad del cuerpo humano supera la densidad ¿de quién? El agua. Del agua. De agua. Listo. Por eso es muy importante, ustedes saben que la persona que nada, pues hace un correcto manejo del aire, ¿o no? En sus pulmones. Bueno, pasemos a la pregunta número 61. La pregunta número 61. Voy a correrla un poquito para arriba. Dice, si se sumergen en alcohol cuya densidad es de 0,87 gramos sobre centímetro cúbico, ¿su peso será? 422 gramos fuerza. 422, muy bien. Gramos fuerza, muy bien. ¿Sí entendieron por qué? Porque ahora con el alcohol, ¿qué pasa? No entendí. A ver, pónganle cuidado. Recuerden que por cada centímetro cúbico en el alcohol desplazado, ¿cuánto pierde de peso el cuerpo? 0, ¿qué? 87, ¿qué? Gramos sobre Observe centímetros esto. cúbicos. Observe que por cada centímetro cúbico en el alcohol, si yo logro desplazar 1 centímetro cúbico de alcohol, estoy perdiendo de peso ¿cuánto? 0, ¿qué? Casi 1 gramo sobre centímetro cúbico. 0,87 gramos. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes, ¿o no? Que si yo desplazo 1 centímetro cúbico de agua, pierdo un peso de 1 gramo. Si yo desplazo 1000 centímetros cúbicos de agua, pierdo peso de 1000 gramos. Acá lo mismo, si yo desplazo 1 centímetro cúbico de alcohol, estoy perdiendo 0,87. ¿Cuánto tiene el cuerpo? ¿Cuánto tiene el cuerpo de volumen? De volumen, 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos, muy bien. Correcto, 100 centímetros. O sea que ¿cuánto pierde de agua, de peso? 87 gramos. 87 gramos. ¿Y cuántos tenía?
Inicialmente, profe. ¿cuántos gramos tiene el cuerpo? Ahí dice. 500. 500. Y si yo cojo a 500 y le quito 87, ¿cuál es la respuesta que le va a dar? 423, ¿qué? 423 gramos fuerza, ¿o no? ¿Listo? Entonces, obvio, ahí dice 422, pero obviamente, pues si yo le agrego los otros decimales, pues me va a dar... Profe, ¿cómo así? O sea, 87 se le va a restar a 500. Sí, sí, claro, porque observa esto, voy a explicarlo de una manera más Profe, pero es clara. que eso se aproxima más como a 413, ¿no? No podría ser la... 500 menos, 500 menos ¿qué? Menos 87, ¿no? 500 menos 87. Sí, tienes razón. ¿400 qué? 413, sí, señor. 500 menos 87. Pero se aproxima a 422, ¿no? Sí, espérense un momentico. ¿Cuánto da? A ver, 500, correcto, tengo 500 gramos. Pero 413 está más cerca de 422 que de 400 y además no puede ser 400 porque sería La del el agua. mismo resultado que en la pasada. Perfecto, sí, sería la del agua, perfecto, muy bien. Sí, ese sería la ¿qué? La conclusión, muy bien. Sería la del, sí, correcto. Sería precisamente la del agua. De todos Profe, modos, pero entonces para que dé exacta más o menos la fórmula, o sea, aproxime mucho más, porque, o sea, 413 está como lejito, o sea, de todas maneras, pues, en lo sí, personal me confunde. no, Entonces, la ¿no respuesta sí habría está... una fórmula exacta que uno pueda hacer para eso? No. No, la fórmula exacta es la que hemos dado, las fórmulas que dimos ahorita al principio de clase. Lo que pasa es que en este problema las respuestas sí no están tan aproximadas, en realidad sí están lejitos de la realidad. Sucede Sí, que estamos manejando los mismos datos de cómo es que es de la pregunta pasada, ¿sí me entiendes? Y ya sí, no serían 100 centímetros cúbicos, sino por ejemplo 0,87 gramos sobre centímetro cúbico. sí, correcto, exacto. Entonces al sumergir el cuerpo, perdería peso de 0,87 por cuánto, 0,87. Sí, lo que hicimos ahorita, 0,87 gramos sobre centímetro cúbico por 100 centímetros cúbicos que tiene el cuerpo de volumen, ¿cierto? O sea que el cuerpo perdería, si yo multiplico esto, 87 gramos. Y claro, al restar, pues no me da exactamente la respuesta, ¿no? Me da 400, ¿qué? Me da 413. Bueno, pero entonces la que más pues, aproximaría sería 422, ¿cierto? Esa. Bueno, listo. Entonces, jóvenes, listo, busquemos rápidamente, avancemos lo que más podamos acá. Avancemos entonces, por acá viene, bueno, vamos acá a la pregunta número 64. Y ya ahorita completamos las otras que faltan. Bueno, dice la pregunta 64. Bueno, voy a pedirle a Andrés Fernando que la lea, por favor. Andrés Fernando, hola. Sí, claro. La siguiente figura sirve para mostrar la ecuación de continuidad de un fluido que circula por un conducto desde un área menor A1 y velocidad V1 hacia un área mayor A2 y velocidad de salida V2. Si el área de entrada es 2 centímetros cuadrados y la velocidad es de 2 centímetros sobre segundo, la velocidad de salida por el área mayor de 4 centímetros cuadrados es de 2 centímetros por segundo, 1 centímetro por segundo, 4 centímetros por segundo o 6 centímetros por segundo. Muy bien, gracias. Perfecto, muchas gracias, Profe, una Andrés. pregunta. Sí, dime. Esos son los ejemplos que se hace como también de flechitas de cada, o sea, que se pone el área 1 con la velocidad 2 y área 2 Sí, con velocidad 1. Esas son. Ok. esa es. Ponle cuidado. Tú acabas de decir algo muy cierto. Hay una información que tengo que mirar en la imagen. El ICFES da la fórmula. ¿Sí, sí, sí dieron la fórmula?
Ahí la dieron. Área por velocidad 1, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por ¿quién? Por velocidad ¿qué? 2. Listo. Velocidad 2. Entonces recordemos una cosa. Recuerden, jóvenes, que en el tema de fluidos, después de que yo estudio hidrostática, entro al capítulo de hidrodinámica. Recuerden que en hidrostática los fluidos están quietos. En hidrostática los fluidos están quietos, ni siquiera se mueven con velocidad constante, están quietos, están en reposo. En hidrodinámica los fluidos se mueven con una velocidad constante que se llama una velocidad de estado estacionario, así lo llaman. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, simplemente los fluidos se mueven. Entonces resulta que aquí habla de una cosa que llama la famosa ecuación de continuidad. La palabra lo dice. Si por un extremo de una manguera, miren esa manguerita que está ahí dibujada ahí, el área 1 es más chiquita, el hueco de la manguera en el punto 1 es más pequeño que el hueco de la manguera en el punto 2, ¿cierto? Entonces la ecuación de continuidad dice que si por un extremo de un fluido ingresan unas moléculas de agua, por el otro extremo, ¿qué tiene que salir? Por continuidad, por conservación. A ver, si por un extremo entran 20 Lo gramos... mismo, tiene que salir lo mismo. Lo mismo, muy bien, correcto. Si por un extremo entran 3 moléculas de agua, pues el otro extremo tiene que salir lo mismo, por continuidad. Eso dice la ecuación de continuidad, que si por un extremo de una manguera entra una cantidad de líquido, pues el otro tiene que salir. Entonces, ¿qué pasa acá? Si uno mira acá y le pone lógica, ¿por dónde saldría más lento? ¿Por dónde se movería más lento el agua? ¿Por el punto 2 o por el punto 1? Por el punto 2. 1. A ver, ¿ustedes alguna vez han jugado con la llave del lavamanos o con una manguera con el dedo tapando el orificio por donde sale el agua? Sí. Cuando usted tapa Muchas veces. Cuando usted tapa el orificio, cuando usted tapa un orificio, ¿qué está haciendo? ¿Disminuyéndole qué? El área. El área. Y si usted tapa el orificio, ¿qué le pasa al agua? ¿Se vuelve más lenta? Va más rápido, va más rápido. O sale, sale con más presión. o sale con mayor velocidad. Sí, también. Mayor Sí, velocidad, sí, sale con mayor velocidad. Si por este lado saliera el agua, saldría así, tal vez. Pero si por acá saldría así. ¿Sí me entiende? Esto que acabo de hacer acá es un ejercicio mental que se llama proposicionalización, así se llama, pero bueno, no importa cómo se llame, eso es una herramienta que nosotros tenemos en nuestro cerebro todos, es buscar ejemplos. Bueno, entonces volvamos. Entonces, palabras más, palabras menos. Si por el área de entrada es la velocidad es ¿de cuánto? ¿De cuánto es la velocidad ahí en el problema? Leámoslo. 2 centímetros al segundo. 2 centímetros sobre segundo. 2 centímetros por segundo. Entra por acá, ¿no? 2 centímetros por segundo, por el área 1, ¿no? Jóvenes, por lógica, la velocidad en 2, ¿cómo será? ¿Mayor o menor? Menor, profe. Menor. Menor. ¿Cuál es el único número menor? 1. 1. O sea que por lógica, 1. por conceptualización, la respuesta tiene que ser B. Pero vamos a verificarlo con la fórmula. Verifiquémoslo con la fórmula. ¿Cuánto vale el área 1? 2 centímetros. 2 centímetros al cuadrado. ¿Por cuánto vale la velocidad 1? 2 centímetros por segundo. 2 centímetros por segundo. Igual. ¿Cuánto vale el área 2? 4 centímetros al cuadrado. 4 centímetros al cuadrado por la velocidad 2. ¿Cuánto es esto? ¿2 por 2? 4. Igual a 4 B2. ¿Qué le pasa al 4 que está en ambos lados? Pasa a dividir. O sea que B2, ¿cuánto da? 1. ¿Un qué? 1 centímetro sobre segundo. ¿Cuánto nos dio por lógica también? 1. 1. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo hago énfasis mucho en la lógica? Porque a veces sucede que puede que usted no se acuerde la fórmula y puede que allá no se la coloquen. Entonces, ¿qué pasa? Uno no se va a morir ahí ni se va a derrumbar por no saberse algo. Entonces, uno acude a su fiel compañero, que es la lógica. Y uno acude a eso y dice, no, la respuesta tiene que ser esa, no hay nada que hacer.
Es obvio, ¿o no? La respuesta tiene que ser esa porque no puede la velocidad aumentar, tiene que ¿qué? Disminuir. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? Ustedes recuerden esa ecuación de continuidad, pero ya tienen ustedes una herramienta adicional que es la herramienta lógica o conceptual. Vamos entonces aquí a la pregunta número 65. Vamos a la pregunta número 65. Bueno, Carolina, ¿me ayudas a ir leyéndola? La 65. Sí, por favor. La figura de la tabla, en la figura la tabla pesa 40 newton y se apoya en el punto cero, colocándose en sus extremos los pesos señalados. La reacción que hace cero y que es normal en la tabla es A 750 newtons, B 890 newtons, C 300 newtons, D 500 newtons. Muchas gracias, Carolina. Perfecto. Bueno, entonces aquí entramos a un capítulo para recordar que es el capítulo de torques, ¿cierto? Recuerden que estamos en el capítulo acá de torques. Es un capítulo de la física que habla de las palancas. Bueno, ese concepto de torque, ¿quién me quiere decir ese concepto de torque a qué se refiere? Dígamelo con unas palabras más sencillas. ¿Qué es torque? ¿O qué mide el torque? Digámoslo así. Si alguien quiere de pronto decirme de una manera mucho más sencilla a los compañeros qué es torque. ¿Qué mide el torque? ¿Sí lo vieron en el colegio o no alcanzaron a ver ese tema? Pues, profe, nosotros no lo hemos dado. Bueno, entonces vamos. No me acuerdo. Bueno, miremoslo acá. Póngale cuidado. Yo tengo una barra rígida. Vamos a suponer que eso que pinté en azul es una barra, un palo. Y lo voy a apoyar en un punto de apoyo. Recuerden que hay una frase muy famosa que dijo por ahí alguien en la antigüedad: dame una palanca y moveré el mundo. ¿Cierto? Por ahí alguien dijo eso. Bueno, entonces resulta que yo tengo esa palanca en el piso, en la tierra. Vamos a moverlo acá, perdón. Ahí abajo. Y esa palanca le voy a colocar acá. Le voy a colocar en el extremo. Le voy a colocar una roca, un cuerpo de masa grande. Y por acá hay una persona que va a aplicar una fuerza para sostener la roca. ¿Una fuerza hacia dónde? Hacia abajo. Entonces miremos esta palanca, a ver, ¿qué hay inmerso en la palanca? Entonces resulta que los físicos en la antigüedad descubrieron que hay algo que está en la palanca que se llama torque o capacidad de giro. Entonces así ellos descubrieron eso. Se llama torque o capacidad de giro. Resulta que ellos descubrieron que el giro de un cuerpo se mide por un concepto que ellos lo lograron identificar. Y ese giro, que se llama torque, giro, o fuerza de giro, también se le llama así, fuerza de giro, es la multiplicación entre la fuerza y el brazo. Voy a explicarlo acá rápidamente. Pónganle cuidado a esto. Esta palanca puede girar de dos maneras solamente. Puede girar en sentido de las manecillas del reloj, que se llama sentido horario, y en sentido contrario a las manecillas del reloj, que se llama sentido antihorario. Como hay dos sentidos de giro, se habla de que hay dos torques. El torque, digámoslo así, hacia la derecha, y el torque, digámoslo así, hacia la izquierda. Para que la palanca esté quieta, totalmente equilibrada, se necesita que los dos giros se anulen. El giro en el sentido horario tiene que ser anulado por el sentido antihorario para que esté ¿qué? Quieto. Vamos, el compañero dijo algo muy cierto, para que haya ¿qué? Equilibrio. O sea que el torque, vamos a llamar esto al torque 1
y al de la derecha el torque 2. O sea que para que haya equilibrio, el torque 1 tiene que equilibrar al torque ¿qué? 2. La única manera de que esa palanca esté quietica, no gire, ojo, equilibrio, pongámosle lógica, equilibrio es no gira la palanca, eso es equilibrio. Y desequilibrio es que la palanca gira. Entonces, si la palanca gira, estará en desequilibrio, si la palanca no gira, está en equilibrio. Y para que un cuerpo no gire, se necesita que los giros se anulen. ¿Y qué son los giros? El torque. ¿Y qué definí por torque? ¿Fuerza por quién? Fuerza por brazo. Entonces, es muy importante que ustedes esta formulita la apliquen y la entiendan. Voy a colocarles un ejercicio numérico, porque en el ICFES colocan unas bobadas, unos ejercicios muy fáciles de torque, y sería muy lastimoso que ustedes no lo resolvieran simplemente por no manejar las fórmulas. Póngale cuidado. Vamos a suponer que yo tengo acá 60 kilos que pesa la roca. Vamos a suponer que la roca pesa 60 kilogramos de fuerza. Que ella pesa 60 kilogramos de fuerza. Vamos a suponer que la roca está a 1 metro de donde gira, del eje. Esto se llama eje. Este puntico que está acá se llama el eje, o sea, el punto donde la palanca gira. Y vamos a suponer que el señor se hace a 4 metros del eje. ¿Cuánto valdrá la fuerza que el señor le tocará aplicar? ¿Más de 60 o menos de 60? ¿Ustedes qué creen? Creo que más de 60. Más de Más de 60. 60, sí, profe, más de 60. Va a ser menos, Menos de ya que 60. está más ¿Por lejos. qué? ¿Por qué? Porque está más lejos y entonces Porque el está más brazo, lejos. al multiplicar la fuerza, Ajá. necesita menor fuerza para igualarla. Claro, correcto, muy bien. Entonces miren lo interesante. ¿Cuánto vale el giro a la derecha de la palanca? 1 por 60, ¿cuánto es? O 60 por 1, ¿qué estoy multiplicando? ¿Fuerza por quién? Por brazo. 60 por 1, ¿cuánto es? 60. O sea que el torque a la derecha vale 60 kilogramos por metro. Así vale. Pero a la izquierda, ¿cuánto debe valer para que la palanca no se caiga, no se mueva? También 60, ¿o no? ¿Por qué número debo multiplicar al 4 para que me dé 60? ¿Por qué fuerza debo multiplicar al 4 metros para que me dé 60? Una más grande. 15. Por 15, muy bien. Debo multiplicar por 15. 15 kilogramos fuerza. O sea que este señor solamente le toca hacer 15 kilogramos de fuerza para levantar un cuerpo de ¿cuánto? De 60 kilos. Y eso se le llama, en este capítulo de la física, se le llama una ventaja mecánica, así se llama. La mecánica fue desarrollada, fue ampliamente estudiada por Arquímedes. Recuerden que Arquímedes era el científico de una ciudad por allá griega, costera, ¿cierto? Arquímedes dicen que de Siracusa, Sicilia. Entonces Arquímedes desarrolló muchas poleas, muchas catapultas para la guerra. Y él aplicó este principio. Entonces, conclusión. ¿Qué tenemos que concluir acá en este capítulo? Porque yo estoy acá pues dando obviamente dando algo de teoría. Conclusión. Entonces vamos a concluir lo siguiente. Primero, que el giro, que lo llaman torque, es un número. El torque es una cantidad que representa el giro o la fuerza de giro de un cuerpo. O sea, ¿qué tanta fuerza tiene para girar un cuerpo? Bueno, en un automóvil, ¿dónde está el torque? Pues en las llantas, ¿no? Pues en las ruedas. Bueno, y el torque, ¿cómo se calcula? Multiplicando la fuerza por el brazo. ¿Y qué es el brazo? La distancia que hay de donde está aplicada la fuerza al eje. Esta distancia se le llama brazo. Y que para que haya equilibrio, los giros se tienen que anular. ¿Qué significa? Que para que un cuerpo una palanca esté equilibrada o un cuerpo no gire, el torque hacia la derecha tiene que ser anulado por el torque en sentido ¿qué? Contrario.
Simplemente esa es la clave. Y luego simplemente lo aplicamos en cualquier problemita numérico que el liquid me coloque, simplemente multiplicando y haciendo las cuentas. ¿Listo? Bueno, eso por favor, anéxenlo a su conocimiento para que por favor, y si llega a salir un problema de estos, normalmente son muy fáciles, demasiado fáciles, ustedes lo logren resolver de una manera tranquila y sin tanto misterio. Bueno, vamos a la pregunta número 65. Dice que la tabla pesa 40 newton. Normalmente el peso de una tabla, ¿dónde se coloca? ¿Dónde coloco la flecha de peso? En el punto medio. En el punto medio. ¿Eso lo llaman centro de qué? El famoso centro de masa. ¿Sí se acuerdan de eso en física? El centro de masa. ¿Qué es el centro de masa en un cuerpo? Recordemos. El centro de masa de un cuerpo es un punto geométrico que hay varias formas científicas para calcularlo. El centro de masa de un cuerpo es un punto del cuerpo en donde se considera que ahí está concentrada, como si estuviera concentrada toda la masa. Ese centro de masa es donde yo puedo colocar una puntilla, un dedo y colocárselo ahí al cuerpo y el cuerpo queda en equilibrio, el cuerpo no se mueve. Entonces, el peso es de 40 newtons en este problema. 40 newtons. Listo. Y en el punto O, dice, colocándose en los extremos los pesos señalados. La reacción que hace O y que es normal a la tabla, ¿qué significa normal? Recuerden que la palabra normal en matemáticas significa 90 grados o perpendicular. Recuerden que la palabra normal, no olviden jóvenes, es importante que ustedes sepan muy bien la terminología matemática. La palabra normalidad o normal significa que si hay dos rectas normales es que hacen ángulos de 90 ¿qué? Grados. Bueno, sigamos. Entonces la pregunta es, ¿la reacción que hace O es esto? El punto medio. ¿Y qué normal a la tabla es? Bueno, esto es una bobada. Lo que va para arriba es igual a lo que va para ¿qué? Si eso está en equilibrio en esa Para tabla. abajo. Es igual a lo que va aquí abajo. Y si eso, Igual, profe. jóvenes, si esto está en equilibrio en esa tabla, bueno, asumimos que está en equilibrio, ¿no? Tenemos que hacer primero que todo, asumir eso. Si esa tabla está en equilibrio, las flechas que van para arriba tienen que ser iguales a las flechas que van para ¿dónde? Para abajo. O sea Para que la normal, ¿cuánto debe ser? Por favor, me dicen. 500 más 350 más 40. Correcto. ¿Cuánto es? 890. 890. La B. Muy bien. Listo. Entonces aquí no había que pensar demasiado. Recuerden, jóvenes, que cuando uno ve una pregunta que de pronto uno ve que uno no la sabe o que de pronto no la vio en el colegio, de ninguna Profe, manera. pero mira que también otra forma de hacerlo pues más rápido es como sumar los newtons que me están dando y aproximarlo a las respuestas que estén. Sí, correcto. Sí, perfecto. Sí, un método de tanteo uno puede sumar, si tienes razón. Una medida también, una forma de hacerlo con menos rigurosidad sería sumar y mirar qué datos me da. Perfecto, totalmente. Profe, ¿me podría decir otra vez cómo fue que lo hicieron? Disculpe, es que no lo alcancé a escuchar. Ah, eso, que para que la tabla no caiga, para que esta tabla no se caiga o no se desequilibre, ¿cierto? Hay que aplicarle aquí una fuerza en toda la mitad de 890 newton. ¿Por qué 890 newton? Porque esta fuerza que aplique en toda la mitad tiene que equilibrar ¿a quién? A 500, a 350 y ¿a quién? Y a 40. Tengo que equilibrar, porque recuerden que 40 es el peso, ¿no? ¿El peso que va para dónde? Para abajo. O sea que esa fuerza que va para arriba, la normal, N, tiene que equilibrar a los 500, al 40 y al 350. Si yo sumo todo eso, me da 800, ¿qué? 90. Fue por eso. ¿Listo? Gracias, profe. No, con gusto. Bueno, aprovechemos acá de una vez para aplicar lo que yo acabo de explicar. A ver. Entonces, perdón. Vamos a... Bueno. Entonces, a ver, en este problema, yo voy a preguntarles a ustedes lo siguiente. Vamos a ver. Voy a preguntarles lo siguiente. Vamos a suponer que yo pongo acá un pivote
o un punto de apoyo llamado eje, como una cuñita. Y voy a dejar esos mismos valores, pero yo voy a decir que esto vale 5 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale entonces esta distancia? Perdón. ¿Cuánto vale esta distancia? Olvídense de n, n no existe. Esto no existe, esto no existe. ¿Cuánto vale esta distancia? Si le preguntasen en el ICFES. Suponiendo que se mantiene en equilibrio. Suponiendo que se mantiene en equilibrio. Muy bien, perfecto. Correcto. Y profe, una pregunta. ¿Y Claro. no nos están dando la distancia total de la tabla? No, están pidiendo, no, le están dando el brazo del lado derecho, 5 metros. Y te están pidiendo el brazo del lado ¿qué? Izquierdo a Izquierdo. partir del pivote. A partir del pivote, muy bien. Sería como 10. Ah, para que nos dé un número, bueno, muy bien. No, ya, de una, ¿cuánto da? Daría 35. 15. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, torque a la izquierda, torque 1 igual a torque ¿qué? 2. ¿Qué hay a la izquierda? 500 newtons, ¿por quién? Por una cantidad, llamémosla X, ponemos esto X, desconocido. Tiene que ser igual, ¿qué es lo que hay a la derecha? 350 newtons, ¿por cuánto? Listo, ya. Por 5. Por 5. Despejemos. X es igual entonces a 350 por 5, dividido ¿qué? 500. Serían como 3 metros y medio. Simplifiquemos. 0, quinta de 5 da 10. O sea que me da 3 metros, ¿cuánto? Muy bien, 3, ¿qué? 5, ¿qué? Metros, muy bien. Perfecto. Porque sería 35 dividido 10, ¿o no? Y 35 dividido 10, ¿cuánto es? 3, ¿qué? 5. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí en el pre-ICFES? Tratando de cubrir y de darles a ustedes las herramientas lo más que pueda para que ustedes puedan obviamente defenderse de una manera muy bien o lo mejor que puedan en el examen. Bueno, sigamos. Entonces vamos a seguir acá con las preguntas del ICFES. Vamos con el libro. Pregunta 66. Pregunta 66. Samuel Elías. Hola. Ayúdame. Hola, profe. Hola, La Samuel. presión en un punto de un fluido se puede medir con un dispositivo como se muestra en la figura 5. Si F es la fuerza sobre el pistón de área A, entonces la presión viene dada por P igual fuerza sobre altura, ¿es eso? No, A es área. Recuerde que presión es igual a Ah, fuerza sobre ¿qué? fuerza sobre área. área. Sí. Listo. Usted lee la respuesta. ¿Podemos qué? Pero baja un poquito para poder la respuesta. Ah, bueno, perfecto. No la alcanzas a ver. Bueno, ok, perfecto. Podemos Ahí. afirmar que A, la presión es directa a la fuerza e inversa al área. B, al aumentar la fuerza disminuye la presión. C, al aumentar el área aumenta la presión. Y D, la presión es directamente proporcional al área. Bueno, muy bien. Paremos ahí. Ya que estamos aquí en esto, de pronto vamos a rápidamente a interiorizar el concepto de presión. Que falta, yo veo que falta algo ahí. A ver, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer, a ver, uno dice que presión es igual a ¿qué? ¿A fuerza sobre qué? Fuerza sobre, profe, yo digo que es la A. Ajá, muy bien, perfecto. A Fuerza sobre fuerza área, ¿cierto? sobre el área. Entonces, resulta que la presión, ojo, resulta que la presión, se dice que la presión es constante en un punto. ¿Por qué? Porque si un cuerpo aumenta de área, ¿cierto? Si un cuerpo aumenta de área, normalmente también la fuerza aumenta. De pronto ustedes no entenderán eso que acabo de decir, pero voy a analizar directamente la pregunta. Pónganle cuidado. Miremos la A. Dice, la presión es directa a la fuerza. Sí, claro, si yo aumento la fuerza, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta siempre y cuando el área permanezca como constante. O sea que la respuesta A es cierta, porque dice que la presión es directa a la fuerza e inversa al área.
¿Será que es inversa al área? Pues sí, miremoslo, verá. Si yo aumento el denominador, el área, esta división se vuelve, ¿qué? Más pequeña. O sea que vemos claramente que la A es cierta. Si la fuerza aumenta, la presión aumenta, y si el área aumenta, ¿la presión qué hace? Disminuye. O sea que la respuesta A es respuesta. Pongámosla como respuesta. Miremos la B. Al aumentar la fuerza, disminuye la presión. ¿Qué estamos viendo ahí? Que si aumentamos la fuerza, en vez de disminuir, ¿qué le pasa a la presión? ¿Aumenta o no? Entonces, en la B es falsa. Ahí estamos viendo claramente que si yo aumento la fuerza, jóvenes, si yo aumento esa fuerza, vemos que la presión aumenta y la B está diciendo todo lo contrario, o sea que la B es falsa. Miremos la C. Al aumentar el área, aumenta la presión. ¿Qué pasa si yo en esta fórmula aumento esta área? Esta división se me vuelve más pequeña. Y es lo contrario. Entonces, si yo aumento el área, la presión en vez de aumentar tiene que, ¿qué? Disminuir. O sea que la C también es falsa. Y miremos la D. Vamos a mirar la D. La respuesta D dice, la presión es directamente proporcional al área. No, lo contrario. Recuerden que si el área aumenta, la presión, ¿qué? Disminuye. No es directamente, es inversamente, ¿qué? Proporcional. O sea que la respuesta evidentemente o sí cumple con la respuesta es la que la A. ¿Alguna duda aquí en esta explicación? Preguntas. ¿Alguna duda? Pues. No, profe. Bueno, perfecto. Señor. Bueno, acá en este capítulo ya yo creo que para terminar el capítulo porque todavía queda media hora de clase. Vamos despacito, tranquilos, aquí calmado, pues falta acá como el tintico, pero bueno, no. Entonces, bueno, aquí falta decir algo. En esto falta decir algo. Y es lo siguiente. Hay una pregunta clásica en física y en el ICFES también se maneja, que es la famosa prensa hidráulica. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Ustedes vieron fluido, ¿cierto? Prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? Recuerde que la prensa hidráulica está en los frenos de los automóviles, ¿no? Gracias a esa prensa hidráulica nosotros, con una fuerza muy pequeña en nuestros pies, hacemos que un automóvil o lo que sea, un móvil, una tractomula, lo que sea, frene. La prensa hidráulica, estoy dibujando más o menos el esquema que se pinta en los libros, pero bueno, obviamente lo estoy haciendo aquí a mano alzada, o sea, feo. Esto que está acá, entonces saquen fuerzas de donde no tienen. Esto que está acá se llama pistón. Así se llama pistón. O émbolo. También se le llama émbolo con letra E. Émbolo, con título, no embolo, sino émbolo. Tengo el pistón, vamos a poner que este es el pistón 2. Voy a dibujar el pistón 1 acá, uno más chiquito. O émbolo. Este es el pistón 1. ¿Qué hacen los pistones? Bueno, y aquí adentro, imagínense, toca tener mucha imaginación obviamente. Imagínense que aquí hay un fluido, un líquido, aceite o agua. Si es el freno de un automóvil, pues será el líquido para frenos, será ese líquido. Bueno, ¿por qué no se utiliza ¿por qué no se utiliza en los automóviles en vez de ese aceite o líquido para frenos? ¿Por qué no se utiliza agua? A ver, ¿quién me da una razón? Porque el agua es menos densa, entonces puede escaparse más fácilmente del circuito. Correcto, muy bien. El agua es menos densa. Correcto, muy bien. Hay una razón también, hay otra razón más fuerte. Que cuando se hace presión, la temperatura, ¿qué le pasa a la temperatura del líquido? Aumenta. Y aumenta mucho. Y pasa que entonces, si es agua, se evaporaría o no. Entonces recuerden que los líquidos para frenos tienen unas características de ebullición muy, muy importantes, muy particulares,
que evitan que las características físicas de eso a altas temperaturas cambien drásticamente. Bueno, entonces pónganle cuidado. ¿Cómo funciona esta prensa hidráulica rápidamente? Funciona de la siguiente manera. En un extremo, dice los libros de física que se aplica una fuerza. Acá se aplica una fuerza pequeña y al otro lado aparece una fuerza que en el lado grande aparece una fuerza inmensa. Apréndenselo así. Recuerden que estamos en un curso predictes. En el émbolo chiquito yo aplico una fuerza. Voy a llamar la fuerza, una fuerza, F. Pero al otro lado, en el émbolo grande, aparece una fuerza grandísima. Ya vamos a ver por qué. Vamos a llamar A minúscula, al área del émbolo pequeño. Esto es el área del émbolo pequeño. Del émbolo pequeño. Y obviamente A mayúscula es el área de ¿quién? Del émbolo grande. ¿Listo? A mayúscula, pues ya sabemos, es el área del émbolo grande. Entonces resulta que Pascal descubrió que la presión en cualquier punto de este fluido es exactamente la misma. ¿Qué significa? Que la presión a la izquierda tiene que ser igual a la presión ¿a dónde? A la derecha. ¿Qué significa eso? Que la presión en A... Profe. Dime. Dime. Profe, usted dijo que la fuerza Sí. es mayor en la grande, ¿cierto? Sí, en la grande, sí. Y lo voy a Entonces demostrar. concuerda porque el área también tiene que ser mayor para poderse cancelar. Claro, correcto, muy bien, exacto. Entonces, pero lo voy a ir rápidamente a demostrar con la prensa, con las fórmulas. La presión en A es igual a la presión en A mayúscula, por el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión en cualquier punto de un fluido se transmite de igual manera. En otras palabras, que si tú presionas aquí en A, esa presión tiene que aparecer en A mayúscula. Eso dice. Porque los fluidos lo que hacen es transmitir presión. Ojo, los fluidos, así como un cable de cobre transmite electrones, un fluido transmite ¿qué? Presión. Así como una cuerda transmite fuerzas de un extremo al otro, el fluido transmite de un extremo al otro presión. Miren la analogía, jóvenes. Las cuerdas transmiten fuerzas de un extremo al otro. Los líquidos transmiten presión de un extremo al otro. Si usted mete por un extremo de un líquido 20 pascales de presión, al otro lado tiene que aparecer 20 pascales de presión. Eso debe ser idealmente. Entonces, igualemos lo que tú acabas de decir. Fuerza 1 sobre área pequeña tiene que ser igual a fuerza grande sobre área ¿qué? Grande. Despejemos la fuerza grande. El área que está dividiendo, el área grandota A, pasa a ¿qué? A multiplicar. Queda área grande sobre área pequeña por F, ¿quién? ¿Y esto quién es? Esta es la demostración que estoy haciendo, jóvenes, de la prensa hidráulica. Miren lo interesante. Que yo puedo tener acá una fuerza chiquitica. Pero si yo tengo un área grandota dividida en un área pequeña, esto que está acá se vuelve grande. Todo esto. En otras palabras, en una prensa hidráulica donde el pistón es más grande o el émbolo es más grande, ahí aparecerá una fuerza mucho más grande, que es la que está actuando sobre las llantas de un automóvil. Por acá habrá una persona, perdón, póngale cuidado lo que voy a hacer. Por acá habrá una persona pisando este émbolo, que sería el freno, y esto actuaría ¿sobre quién? Sobre el lado izquierdo, el lado derecho actuaría sobre las ruedas ¿de quién? Del automóvil. Obviamente sería una fuerza muy grande, ¿o no? Dependiendo de la relación de áreas. Bueno, esta fórmula que está acá, entonces voy a ¿qué? Voy a colocarla de una manera mucho más organizada para que ustedes por favor la tengan ahí en cuenta y la copien. Conclusión, en un émbolo, en una prensa, esto se llama prensa hidráulica. Entonces, en una prensa hidráulica, por favor, no olviden lo siguiente, que la fuerza chiquita en el émbolo pequeño sobre el área pequeñita del émbolo pequeño es exactamente igual a la fuerza grande en el émbolo grande sobre el área grande.
Eso tienen que tenerlo en la mente, porque a ustedes les van a dar números. A ustedes les van a dar el valor de 3 cosas. Recuerden que estamos en Plaza Sésamo, en donde una de estas cosas no es como las otras. En otras palabras, Plaza Sésamo es un programa muy fácil de entender, en donde uno sabe que si yo tengo 4 incógnitas, mínimo tienen que darme 3 para que me piden una, ¿no? Si a mí me dan las 2 Fs y el área pequeña, ¿qué me piden? Pues el área grande, obvio o no. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ya después de esto, espero que ojalá pues lo tengan ya en su menú. Vamos entonces a continuar con esto. Vamos a la pregunta número 67. Recuerden que estamos en un momento espectacular del ICFES en este momento. Bueno, vamos a la pregunta número 67. Bueno, ok. No sé si Miguel Arturo está, ¿cierto? Miguel Arturo, hola. Pregunta 67. Sí, señor. ¿Puedes leer la pregunta 67? Sí, señor. En una piscina se siente más presión del agua en el fondo que en la superficie, debido a... Ok, entonces en una piscina se siente más presión del agua en el fondo, en la superficie, debido a qué. Vamos, yo voy a ir leyendo y usted me dice si es falso o verdadero. A, en el fondo hay 2 presiones, la del agua y la atmosférica. ¿Es cierto eso, sí o no? Eso es falso. Sí, es verdadero. Es Es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque posiblemente la piscina normalmente está descubierta, ¿no? Normalmente las piscinas están descubiertas. Bueno, hay piscinas que las cubren, yo sé que sí, pero vamos a suponer que la piscina está descubierta, entonces están las 2 presiones, o sea que la A puede ser o no, ¿cierto? Claro. Miremos la B. En el fondo solo está la presión de la masa del agua. No, profe, no hay. ¿Qué falta? Demasiada agua. ¿Qué falta? ¿La presión atmosférica o no? Atmosférica. Miremos la C. En la superficie no hay presión. Eso es falso. Eso es falso. ¿Hay presión atmosférica o no? Miremos la Claro. D. Tanto la B como la C son correctas. Menos. Menos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. La A. Muy bien, perfecto. Listo. Sigamos rápidamente. Bueno, vamos a la pregunta número 68. Listo. Voy a leerlas rápidamente. 2 esferas macizas 1 y 2. Estas preguntas yo las resolví en el ICFES en un examen directo. Y con volúmenes B y B medios, y ve que hay una que tiene mayor volumen que la otra. Son 2 esferas. Respectivamente flotan sumergidas a diferentes niveles H1 y H2 en un recipiente que contiene alcohol como muestra la figura. Ok, como muestra la figura. Dice la pregunta, del enunciado. Bueno, ¿quién está a mayor profundidad? La pequeña. La esfera 2, muy bien. O sea que ¿cuál tiene mayor presión? La 2. La 2. La 2 tiene mayor presión. La 2 tiene mayor presión. Muy bien. Ok. ¿Cuál sufre mayor fuerza de empuje? La 1, la grande. 2. ¿Cuál sufre mayor fuerza de empuje? La 1, profe. O sea, recuérdense que cuando se pregunta fuerza de empuje es ¿cuál desplaza más agua? La 1. La 1. Entonces, la 1 tiene mayor fuerza de empuje. La 1 tiene mayor fuerza de empuje que la 2, ¿cierto? ¿Cuál tiene mayor fuerza hidrostática? Profe, ¿cuál tiene mayor fuerza hidrostática? La 2, porque está sosteniendo más moléculas. Ajá, ahí no se podría decir, ¿no? Porque en la 2, aquí arriba. Pero la 2 también está muy abajo, entonces es la 2, ¿no? La 2. Sí, no, depende de la imagen. Si las esferas fueran igualiticas, pónganle cuidado, si las esferas fueran igualiticas, la respuesta sí es de una vez concreta. Si las 2 esferas fueran igualiticas, ¿cuál de las 2 soporta mayor fuerza hidrostática? La 2. La 2. Si fueran iguales, la 2. Muy bien, perfecto. Muy bien. Recuerden que fuerza es igual a P por ¿quién? Profe, pero una pregunta. Entonces, los dos objetos son como diferentes, ¿cierto? Porque... acá sí. Lo que pasa es que hice una pregunta, era si las 2 esferas eran iguales. Ahí sí se puede dar la respuesta. La fuerza hidrostática. El 2 es como más... es menos denso. Ah, bueno. Una pregunta. ¿Los 2 cuerpos flotan o no flotan? Según el problema. Flotan, profe. Flotan. ¿Están quietos o no?
Están quietos. Están quietos. Esto sí. ¿Están totalmente sumergidos o están parcialmente Sí, sumergidos? totalmente sumergidos. Todos están Ambos, sumergidos. ambos, todos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el criterio de flotación de los cuerpos? Cuando los cuerpos flotan totalmente sumergidos, ¿su densidad es igual a qué? Su densidad ¿Es mayor, menor o igual a la del líquido? ¿Ustedes qué creen? Igual a la del líquido. Igual a la del líquido. O sea, a la del líquido. Eso fue lo que dijimos y eso es cierto, ustedes lo pueden consultar. Entonces, la densidad... Profe, del pero cuerpo- no necesariamente tiene que estar en la mitad. No, porque yo puedo meter, póngale cuidado, yo puedo meter mi dedito acá y bajar esta bolita hasta acá, ¿por qué no? Y la puedo dejar ahí quietica. Y ella se está quietica, juiciosita ahí. Yo puedo ok, empujar la bolita hacia abajo, yo puedo bajarla y dejarla ahí, igualarla. Y sin embargo, flota totalmente, ¿qué? Sumergida. No cae ni sube. Ambas bolitas tienen la misma densidad de ¿quién? Del alcohol. Conclusión, ¿cuál es la respuesta entonces? La densidad de la esfera 1 es igual a ¿quién? En la del alcohol. La B es falsa, ¿no? La C también es falsa y la D también es falsa. La densidad de la bolita 2 también es igual a ¿quién? A ambas La del agua. densidades. La densidad de la bolita 1 es igual a la densidad de la bolita 2, igual a la densidad del ¿quién? El alcohol. Del alcohol. Es importantísimo que ustedes tengan claro eso. Listo. Entonces, usted puede meter los dedos ahí con cuidado y bajar la bolita un poquito, o incluso usted puede sacar la que está abajo y subirla un poquito. Y ella se va a estar ahí muy juiciosita, tranquila, porque está en equilibrio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok. Listo. Entonces, ok, ya hemos hecho preguntas acerca de esto. Muy bien. Sí, porque fue importante que les diera a ustedes todo ese resumen de hidrostática. Bueno, vamos a la pregunta número 69. Voy a leerla. Dice, la ley de variación de la presión con la profundidad establece que la presión P a una profundidad H por debajo de un líquido abierto a la atmósfera es mayor que la presión atmosférica de una cantidad, densidad por gravedad por altura. Ya sabemos eso. Bueno, presión es igual, mire la fórmula que yo les había copiado. Ahí está. Una pregunta, la de arriba, ¿cuál era la respuesta? La A. La respuesta sí. era la A. Sí, la A. Bueno, vamos entonces a la pregunta 69. Como ustedes ven en la pregunta 69, yo ya había dado esa fórmula. Miren, esta que está acá, que la da la pregunta, ahí está. Dice, de acuerdo a lo anterior, dos personas de diferentes masas que estén en el fondo de una piscina sentirán. De acuerdo a lo anterior, dos personas de diferentes masas que estén en el fondo de la piscina sentirán. Ah, la misma presión. ¿Será cierto eso? Sí, profe, porque nada más depende de la profundidad. Si aquí hay dos personas acostadas en la piscina, una y una más gorda, y están acostadas en la piscina, están en la misma profundidad. O sea que van a soportar la misma ¿qué? Presión. Presión, perfecto. O sea que y la C es falsa y la D también es falsa, ¿listo? Muy bien, perfecto. Pero Ok, una pregunta, dime. pero eso no va a depender del peso que tenga cada uno. No, la presión no depende. Recuerda una cosa, incluso, póngale cuidado, incluso si esta persona se sale de la piscina y esta también se sale de la piscina y la piscina no se desocupa, ahí en ese punto sigue habiendo la misma ¿qué? Presión. Presión. Es Jóvenes, más, es profe, la la mi- presión también se mide por la altura, ¿no? por la profundidad. Muy bien, correcto. Sí, la altura, por la profundidad. Jóvenes, algo que se me olvidó decirles es lo siguiente. La presión, escríbanlo por ahí grande, no depende, la presión no depende de quién se sumerja. A la presión no le interesa a quién se sumerja. Incluso, sumerja con J. Incluso, puede que no haya alguien ahí y ahí siempre va a haber ¿qué? Presión. La presión es se dice que es ¿qué? Una propiedad local.
de los fluidos. La presión no depende de quién se sumerja, no depende de quién esté ahí. No importa si haya o no haya cuerpo, hay presión. Solamente depende de qué, de la profundidad, de la densidad del líquido y de la qué, gravedad. Recuerden que la presión depende de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la profundidad. No se le olvide esta fórmula. ¿Listo? ¿Ok? Profesor, tengo una duda. Sí, claro, dime. Todas las grabaciones de estas clases se suben a su canal de YouTube, ¿verdad? No. Yo lo subo a un canal. Sí, yo lo subo a un canal y a través del link que ustedes lo solicitan con Mariluz, con la coordinadora, ella es la que administra. Yo las tengo todas por si alguien las necesita. Para que las... Y yo se las paso. Perfecto. Correcto. ¿Me Listo, podría joven. pasar esta clase, por favor? Me deben escribir amor. Sí. Porque así no sé quién me está hablando. Sí, correcto, cada uno, correcto. Entonces, cada uno de ustedes ya independientemente, a través del grupo, bueno, a través de los canales de comunicación, le escriben a Mariluz, a profe Mari, para que ella, ok. Bueno, listo, jóvenes, se acabó el tiempo, 3 de la tarde. Entonces, nos vemos el lunes. Profe, contigo ya nos vemos, no la próxima, sino la última. La última, perfecto, sí, correcto. Sí, porque la semana entrante ya tenemos química, sociales, filosofía, inglés. Nos vemos la semana entrante. Correcto. Sí, nos vemos entonces la siguiente. La última. Perfecto. Sí, profe. Listo, Mari, correcto, con gusto. Profe, muchísimas gracias. Bueno, no, a ustedes. Bueno, Gracias, chao profe. pues, jóvenes, muchas gracias. Feliz Chao, fin de pues. semana, mi Gracias, profe, profe, que hasta luego. descanse. Nos vemos en 2 semanas. Profesor. Listo, nos vemos en 2 semanas. Adiós. Chao, chao Hasta pues. luego. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Pues. Chao. Ay, que se estén me muy arregló el micrófono. bien. Chao, que estés bien. Si no se dio cuenta. Vale, muy bien, gracias. Chao, Cuídese. pues. Chao, lo mismo. Muchas gracias. Chao, pues.